doctor José Manuel Lastra Lastra, el doctor Santos Azuela, entre muchos otros. Grandes personalidades en materia laboral, en donde hoy por hoy les agradezco mucho, también especialmente al doctor Jacinto, que me haya apoyado, ¿no? Durante toda la maestría y que sigamos conservando una muy buena amistad. Le agradezco mucho, doctor. Adelante. Eh, no sé si ahí se pueda visualizar bien la pequeña presentación que hice. Su servidor Iván Zamora. Eh, este, quiero platicarles un punto de vista muy personal y sobre todo un punto de vista crítico que serán las bases para un proyecto futuro que poca gente sabe, pero que sería un tema de crítica. Mi intención es hacer una crítica al actual sistema laboral, de justicia laboral, eh, impuesto por los tribunales laborales, en donde desafortunadamente y desde un punto de vista muy particular, eh, han rebasado los derechos humanos, han utilizado la Ley Federal del Trabajo como una herramienta para evitar que los justiciables tengan acceso a una seguridad social simple, en donde incluso tratados internacionales en materia de trabajo y de seguridad social han señalado que la justicia, especialmente la de seguridad social, debe de ser cercana, debe de ser sencilla. Entonces, quisiera platicarles esto para efectos de que pudiera compartirles mi punto de vista y sobre todo también lo más importante, que también ustedes pudieran aportarme alguna opinión. Considero que la mayor parte de nosotros o algunos cuantos de nosotros tuvimos la fortuna de litigar eh, en los tres ámbitos de espacial de validez y de temporalidad, mejor dicho, de lo que ha sido la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Pocos a lo mejor hemos tenido la oportunidad de haber litigado en las juntas de conciliación y arbitraje. Sin embargo, en específico, y como esta tabla lo trato de resumir, antes de la reforma del 30 de noviembre del 2012, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de empezar a litigar en las juntas de conciliación y arbitraje, en donde había un procedimiento. El procedimiento era relativamente fáctico. Era un procedimiento ordinario único, en donde la etapa se desenvolvía como conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Este procedimiento era el normado para procedimientos ordinarios en materia laboral, llámese despidos injustificados y pago de prestaciones laborales, pero también se aplicaba en los juicios en materia de seguridad social, en donde especialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social era parte dentro de ese juicio. Bueno, con la reforma del 30 de noviembre del 2012, el legislador pretendió realizar o implementar un nuevo procedimiento aún más sencillo, sobre todo en materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque reforma la Ley Federal del Trabajo e impone un nuevo procedimiento que es el procedimiento de seguridad social, en donde las etapas en ese procedimiento era conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ¿no? Esto con los nuevos artículos de ese entonces 899-A al 899-G, que hay una cuestión aquí bien importante que debemos de saber. Hay mucha gente que quizás no tuvo la oportunidad de litigar en materia de seguridad social en las juntas de conciliación y arbitraje y creen que los criterios existentes que ahorita se los voy a compartir son novedosos en materia de lo que es los nuevos requisitos para poder presentar una demanda. Sin embargo, esto no es nuevo. Estos requisitos que más adelante les voy a platicar qué es lo que están parando la seguridad social, fueron implementados desde la reforma del 30 de noviembre del 2012. Entonces, más o menos tiene 12 años que tenemos conocimiento de ellos, pero que afortunado o desafortunadamente, no lo sé, esto va a ser un punto de reflexión al término de la plática. Veremos si ha sido bueno o malo, o bien utilizado o mal utilizado. Viene la reforma de mayo del 2019 con las reformas a la Constitución del 2017, en donde desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y crean los nuevos tribunales laborales, los cuales se implementan en un desarrollo temporal en tres fases, en donde ya existe un procedimiento de seguridad social como tal, que se llama conflicto individual de seguridad social. Y bueno, creo que todos los que hemos tenido la oportunidad hoy por hoy
de litigar en los nuevos tribunales, sabemos que simplemente son dos etapas. La etapa escrita, en donde se presenta la demanda, contestan demanda, réplica y contrarréplica, y la etapa oral, en donde se puede dividir en la audiencia preliminar, que es la de depuración de pruebas, y la audiencia de juicio. Entonces, relativamente acortaron, por así decirlo, el tema de las audiencias. Sin embargo, aquí es importante dejar en claro que estos requisitos que más adelante les voy a tratar de exponer que han sido sobreexplotados, no es una cuestión novedosa, no es una cuestión que llegó en las reformas del 2019, sino existen desde las reformas del 2012. Y estas especialmente son las que se encuentran en el artículo 899-C, fracción sexta, séptima y octava. Quiero resaltar, con la reforma de la Ley Federal del Trabajo en noviembre del 2012, en donde esta reforma aún aplicaba a las juntas de conciliación y arbitraje, en donde dice que las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta sección, es decir, requisitos de procedibilidad en la admisión de la demanda. En la fracción sexta decía que se tenía que agregar a la demanda el documento denominado otorgamiento o negativa de pensión proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. A la par, en la fracción séptima, pedían otros requisitos, que eran los documentos expedidos por las instituciones de seguridad social o como mínimo el acuse de recepción de la solicitud de esos documentos. Se tenía que agregar a la demanda como tal. Y la fracción octava, las demás pruebas que se juzgue conveniente para acreditar las pretensiones. Entonces, desde el 2012, con la creación del nuevo procedimiento en materia de seguridad social ante las juntas de conciliación y arbitraje, estos eran unos requisitos de procedibilidad que realmente no tomaba en consideración la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Por qué? Porque tenían un criterio. Decía que las demandas hacían las veces de solicitud de pensión y la solicitud de toda la información que requerían las instituciones de seguridad social. Entonces, no había necesidad de agregar esa documentación como un requisito de procedibilidad para la demanda. La demanda como tal hacía las veces de solicitud de pensión y de solicitud de datos que refieren las fracciones sexta, séptima y octava del 899. Es decir, el criterio del circuito, del sexto circuito, que es de Puebla, en este caso en específico, señalaba que la demanda, partiendo de la figura de la causa de pedir, no había necesidad de presentar esa documentación, porque la demanda como tal, la causa de pedir era la pensión, la revaloración, el pago correcto de pensión, cualquier otra prestación, hacía las veces. Pero esto, ¿qué conllevó? Conllevó a que las juntas de conciliación y arbitraje se convirtieran en la ventanilla administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué quiere decir esto? Que los justiciables o los derechohabientes ya no tenían la necesidad de ir a hacer los trámites ante el Seguro Social, sino era más factible presentar la demanda ante las juntas de conciliación y arbitraje, porque al fin y al cabo sabían que tenían derecho. Un ejemplo, pensiones de viudez, pensiones de orfandad, pensiones de ascendencia, en donde cubrían todos los requisitos y en lugar de ir a las ventanillas administrativas, a las subdelegaciones o a las clínicas, a las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, optaban por presentar mejor la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué traía también con esto? Obvio, una ganancia para los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque era más factible, era más fácil decirle a los derechohabientes, no vayas al instituto, te presento la demanda y te tienen que pagar retroactivos y todo ello. En pocas palabras, las juntas de conciliación y arbitraje se convirtieron en ventanillas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que vamos bien en tiempo, doctor, y creo que vamos en una dinámica bien. Todo va en orden, estimado Iván, todo en orden. Muy bien. Vienen las gracias, doctor. Vienen las reformas de 2019 y se genera, se implementa, mejor dicho, un criterio muy, muy novedoso, entre comillas, pero que nos va a servir también como punto de partida para esta reflexión. El famosísimo principio de realidad.
El principio de realidad, que desde mi particular punto de vista es una herramienta muy fácil que utilizan los juzgadores para poder quebrantar las normas procesales, dejando de lado cargas procesales para el patrón, dejando cargas procesales para los asegurados, por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? El derecho de la seguridad social, el derecho del trabajo ha evolucionado a tal grado que el principio de realidad me permite a mí como juzgador romper esas reglas con la finalidad de arribar a la verdad de los hechos. Esto, reitero, es un punto de vista muy particular. ¿Por qué? Porque el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, con las reformas del 2019, señala que el juez deberá atender al principio de realidad sobre los elementos formales o también llamados dogmas jurídicos que lo contradigan. Asimismo, se va a privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces, si nosotros consideramos este artículo en donde dice que la solución del conflicto va a superar a un requisito de formalidad o de procedencia de la demanda, entonces podemos considerar que existe la flexibilidad por parte de la justicia, por parte de los tribunales, para efectos de admitir una demanda. ¿Por qué? Porque partiendo del principio de realidad, no puede importar quizás que no puedas agregar una resolución de pensión o que no puedas presentar un documento. Al fin y al cabo, con el principio de realidad, el juzgador puede atraer otros elementos con sus facultades para determinar la procedencia o improcedencia de las acciones. Quiero retomar la definición del principio de realidad presentado por la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dijo que el principio de realidad permite deconstruir. Esa palabra, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Deconstruir la actividad dogmática y formalista del derecho, por una que atienda los contextos en los cuales emergen las realidades que dan pie al derecho laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a destruir, vamos a desvanecer, vamos a difuminar la norma, el dogma jurídico, para evitar formalismos en el derecho, específicamente en la materia laboral. Entonces, considero que partiendo del principio de realidad implementado en la Ley Federal del Trabajo y explicado en unas cuantas líneas por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, podemos considerar que el principio de realidad es romper ese dogma con la finalidad de que el justiciable tenga un acceso fácil a presentar una demanda. Entonces, considerábamos que con esta reforma iba a ser más sencillo, iba a ser más práctico. Sin embargo, considero que la reforma a lo que fue todo el sistema jurídico mexicano en materia laboral, no hubo una prevención respecto de cómo se iba a manejar el número de casos que se pudieran presentar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Y esto considero que puede ser una persona que tiene los antecedentes para decirlo. El Seguro Social tiene un sistema administrativo obsoleto, en donde prefieren tener una sentencia antes de admitirle la solicitud de una pensión a una persona. ¿Por qué? Porque es más fácil para el instituto decir, estoy cumpliendo una sentencia, aunque esté mal, pero prefiero cumplir una sentencia, admitirte yo de manera administrativa la solicitud de una pensión, que quizás más adelante, llámese la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control, quizás no me permita o señale que existió alguna irregularidad y me pueda sancionar. Entonces, partiendo del principio de realidad, creíamos nosotros como abogados litigantes que sería más fácil presentar una demanda, pero no fue así. ¿Por qué? Porque llega la primera jurisprudencia, o llámese precedente, por contradicción emitida por la segunda sala, en donde dice, o donde dijo en el 2023, que los conflictos individuales de seguridad social, con la falta de exhibición de la constancia de otorgamiento o negativa de pensión, trae como consecuencia la improcedencia de la acción. Hay una cuestión aquí bien importante. No estamos hablando de un derecho, estamos hablando de una admisión de demanda apenas. No estamos hablando de que si es procedente o no una pensión. ¿Por qué? Porque, bueno, sería cubrir ciertos requisitos, si es en riesgo de trabajo, en cualquiera de sus modalidades, si es invalidez, si es cesantía, hay muchos requisitos que la propia ley lo señala. Estamos hablando apenas de lo que es un requisito de que me admitan una demanda. Entonces, aquí tenemos el primer problema. Y el primer problema es que la jurisprudencia y la Corte, por medio de la segunda sala, ya dijeron, ¿saben qué?
Si la demanda no tiene la, la resolución de pensión, es improcedente la admisión de la demanda. Entonces surge el primer cuestionamiento. ¿En dónde está el principio de realidad? ¿En dónde está el principio señalado en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, en donde dice que debe de dejarse de lado los requisitos de formalidad y aceptar una demanda? Entonces, ahí para mí viene el primer requisito que quizás, bueno, más adelante llegaremos a una reflexión. Y sin embargo, llega otra jurisprudencia en el 2023, en donde dice, ok, Instituto Mexicano de Empleo, nosotros, Suprema Corte de Justicia de la Nación, nosotros, órganos que impartimos la justicia, sabemos que Instituto Mexicano del Seguro Social, perdón por la expresión, eres un monstruo en cuestiones administrativas. Vamos a ponértela más fácil. Vamos a permitir que te presenten una solicitud de pensión y si en 3 meses no le otorgas una respuesta, llámese otorgamiento o negativa de pensión, se genera una figura que se llama negativa ficta. Entonces, lo que es la Corte determinó esa circunstancia de darle la oportunidad al instituto de decir, muy bien, vamos a dejar que tengas tu trabajo, te vas a llenar de más trabajo, no hay mayor problema, pero 3 meses consideramos que puede ser factible para que puedas contestar una solicitud. Aquí quiero enfatizar el tema de la solicitud de pensión. ¿Por qué lo quiero enfatizar? Lo enfatizo porque la solicitud de pensión, desde un particular punto de vista, se equipara al derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución. Y el artículo 8 de la Constitución es muy claro, que el derecho de petición reúne ciertos requisitos muy básicos, que sea por escrito de manera respetuosa y dirigido a alguna autoridad. Sin embargo, también la jurisprudencia ha implementado otros requisitos, por ejemplo, señalar domicilio, donde puede ser notificada la respuesta, entre otras cosas. El caso más reciente que la Corte determinó la factibilidad o la facilidad del derecho de petición fue una tesis que emitió en donde el derecho de petición también se puede pedir por redes sociales, específicamente por Twitter. Entonces, cuando surgen las jurisprudencias anteriores, en donde existe la solicitud, nosotros como abogados litigantes tuvimos el primer problema, y era que el Seguro Social no permitía que nosotros presentáramos una solicitud de pensión. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es a realizar escritos libres con base en el artículo 8 constitucional dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, diciendo, Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí está toda mi documentación y te pido por favor que me otorgues la pensión. Y si en un lapso de 3 meses no permitían o no emitían una respuesta, se configuraba la negativa ficta y ya teníamos ese requisito, primer requisito de procedibilidad para que admitieran la demanda. Entonces, los tribunales federales, ya aún con la reforma del 2012 que se aplica todavía, dicen los tribunales laborales, por favor, para que yo te admita tu demanda, necesito el otorgamiento o la negativa de pensión. Pero, ¿qué sucede? Aquí es en donde considero que eh, es una transgresión totalmente al derecho de la seguridad social en su vertiente procesal. Existe un criterio del Tribunal Colegiado en materia del trabajo del noveno circuito, en donde dice que la solicitud de pensión simple no basta, sino tiene que ser un formato establecido por el acuerdo, ahí dice el número, dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ya no basta que el artículo 8 de la Constitución se equipare a un derecho a una solicitud de pensión y que sea simple, sino ahora eh, quizás lo ponen un poquito más complejo. Si tú vas a solicitar una pensión ante el Seguro Social, sí o sí tiene que ser con un formato establecido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí tenemos otro problema. El acuerdo técnico dictado por el Consejo Técnico de Sesión Ordinaria del día 28 de octubre del 2020, relativo a la aprobación
de los datos y documentos específicos que se deben proporcionar o adjuntar para efectuar los trámites de prestaciones en dinero del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y cuáles son esos formatos? Aquí están el listado de todos esos formatos. Sí se ve, ¿verdad, doctor? Sí. ¿Cuáles son los formatos? Solicitud de pensión de IPP, solicitud de pensión de invalidez, solicitud de pensión de retiro, solicitud de pensión de cesantía, o sea, son un sinfín de formatos, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un sinfín de formatos. Y para mí, el que más importante es, porque es una muestra latente de que transgreden esa libertad de acceso a la justicia, es el que está marcado en rojo. La solicitud de modificación de pensión por hechos que inciden en el cálculo o en el monto del pago de la misma. ¿Por qué es importante esto? Porque los tribunales ya implementaron el criterio siguiente. Yo, Iván Zamora, voy a tramitar una pensión por un riesgo de trabajo. Entonces, voy al Seguro Social a tramitar mi pensión por riesgo de trabajo, bajo esos formatos. Y me califican un riesgo de trabajo, supongamos, en un 40%. Pero yo no estoy de acuerdo con esa valoración. Entonces, como se hacía antes, válidamente podríamos presentar la demanda ante los tribunales solicitando la revaloración al 40%. No, ya por criterio de los tribunales es que, ok, ya te dieron una solicitud de pensión, ya te dieron una resolución de pensión, ahora con la solicitud de modificación de pensión, solicita, valga la redundancia, que se modifique tu pensión. Entonces ya hay dos requisitos administrativos previos que tenemos que agotar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que me den un documento y con ese documento apenas me admitan la demanda. No sé ustedes, creo que la mayor parte de los que estamos conectados tuvimos la oportunidad de litigar en contra o a favor del Seguro Social. Pero surge una reflexión. ¿Realmente los tribunales están interpretando la norma, perdón por la expresión, a rajatabla? ¿O realmente nos están poniendo en orden? Porque obvio, todos los que fuimos abogados litigantes, claro que utilizamos a las juntas de conciliación y arbitraje como ventanilla administrativa del IMSS, porque el IMSS no resuelve nada. Esa es una realidad. Entonces, pareciera que los tribunales están tratando de poner un orden en decir al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sabes qué, IMSS? Actualiza todos tus procedimientos, admite las resoluciones de pensión y evítate demandas. Esa es una realidad. La solicitud de pago de subsidios, la solicitud del pago de licencia. Bueno, este es un primer requisito, ¿no? La resolución de otorgamiento o negativa de pensión. Pero vamos a pasar a un rubro que está ahorita de moda, que lo que es la devolución de aportaciones de la AFORE. ¿Y por qué digo que está de moda? La devolución de las aportaciones de las administradoras de fondo para el retiro está de moda porque hace unas semanas, si no es que un par de meses, no recuerdo, el Ejecutivo Federal señaló que aquellas cuentas individuales que no se hayan movido por más de 10 años o a partir de 10 años iban a pasar a formar parte de las arcas del bienestar con la finalidad de que ese dinero se utilice para sufragar las pensiones de las personas que no tuvieron derecho a la seguridad social. Desde un particular punto de vista que coincido con uno de los tratadistas más prominentes en materia de seguridad social, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, decía que ese tipo de prestaciones no se manejan o no se pueden considerar seguridad social, sino asistencia social, una cuestión completamente diferente. Entonces, eh, si ya tuvimos algún problema con el requisito de solicitud de pensión y de la negativa o el otorgamiento de pensión, surge un nuevo requisito, que son los documentos expedidos por las instancias o por las autoridades en materia de seguridad social, o mínimo la solicitud de esto. Y el ejemplo más claro es la devolución de aportaciones de la FORE. La devolución de aportaciones de la FORE radica en que las administradoras del Fondo para el Retiro te van a entregar los fondos de sus cuentas cuando no cumplas el derecho, los requisitos para obtener una pensión. Entonces, para presentar una demanda de devolución de aportaciones a la FORE, tenemos que presentar la negativa de pensión. Pero no obstante ello,
tenemos que solicitar al IMSS, al Infonavit y a la Afore que que autoricen la devolución de esas aportaciones mediante un escrito. Y que si ese escrito no nos lo contestan en 3 meses, hay otra negativa ficta. Entonces ya hay dos requisitos, la solicitud de pensión y la solicitud de devolución de aportaciones. Pero hay, un- hay, un, hay un requisito aún más que para mí, desde mi muy particular punto de vista, debe de considerarse. Las autoridades laborales, hoy por hoy, llámese tribunales laborales, están diciendo, ok, ¿quieres tu dinero de la devolución de aportaciones de la Afore? Ve y solicítalo primero de manera administrativa. ¿Y qué es lo que hacen las Afores? Siendo honestos, obvio no van a devolver el dinero, por una simple y sencilla razón. Porque mientras el dinero esté guardado con ellos, le van a seguir generando rendimientos a las instituciones. Así de fácil. El trabajador es el que va a perder, las instituciones son las que no van a perder. Entonces, nosotros como derechohabientes, si yo tuviera 60 años y quiero mi Afore, porque no tengo a lo mejor derecho a una pensión, tendría que primero solicitar la pensión al Seguro Social para que me la niegue y después ir a hacer el trámite administrativo ante la Afore para que me devuelva de manera administrativa el dinero. Pero más adelante veremos qué pasa si la administradora de fondo para el retiro no permite que yo le presente esa solicitud, porque también eso ha sucedido. Entonces, esto que estoy aquí plasmando es un criterio por parte de un tribunal laboral, en donde dice, ¿sabes qué? No basta que tú hayas sido ya la administradora del fondo para el retiro para solicitarlo. Ahora lo que necesito es que entres a la aplicación, a la app móvil y hagas el trámite desde esa aplicación. Entonces, si nos percatamos, ya son más requisitos y más requisitos en donde los tribunales laborales ya no están permitiendo que el acceso a la justicia sea fácil para los justiciales. ¿Cuál es la intención? Desde mi particular punto de vista, ¿cuál es la intención? El hartazgo. Desafortunadamente vivimos en una esfera laboral en donde patrones, instituciones como Seguro Social, como Afore, como Infonavit, les gusta jugar a esto con la finalidad de que diga el trabajador, estoy harto. No, gracias. No quiero pasar todo este peregrinar por algo que a lo mejor me va a dar a 1 o 2 años. Entonces, no obstante que ya existe la solicitud de pensión, no obstante que se presentó la solicitud ante la Afore, ahora los tribunales están implementando que debemos de descargar la aplicación a nuestro celular y hacerlo por esa vía. Considero que desde mi muy particular punto de vista, lo que dijo la presidenta ministra de la Suprema Corte, que es de construir el dogma jurídico, no se está llevando a cabo por parte de los tribunales. Para mí, desde un particular punto de vista, los tribunales o la reforma no supo manejar la carga de trabajo que iban a tener los tribunales y lo que están haciendo es exigir requisito tras requisito más absurdo para evitarse llenar de demandas y, perdón por la expresión, volver a caer en el mismo error de las juntas de conciliación y arbitraje. Para mí eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa si yo quiero solicitar la devolución de Afore y la Afore no me recibe la solicitud? Pues todos diríamos, ok, pues promuevo un amparo, ¿no? Promuevo un amparo indirecto por la negativa a permitir que yo lo solicite. Un juzgado de distrito dijo no, porque las Afores no son autoridades para efectos de amparo. Entonces, si partimos de la fracción séptima del 899C, que dice que debemos de presentar la solicitud ante las administradoras de fondo para el retiro, y las administradoras de fondo para el retiro, las AFORES, no permiten recibir la solicitud, y nuestra única vía es el amparo, y el juzgado de distrito dice, las AFORES no son autoridades para efectos de amparo, hay una desolación jurídica en perjuicio del trabajador, porque ya no puede tener ningún mecanismo rápido
para solicitar esto. Todo esto que les estoy platicando, vuelvo a repetir, es única y exclusivamente para admitir una demanda, ni siquiera para resolverla, sino para que un tribunal admita esa demanda. Cuando existe la devolución de aportaciones de la AFORE con una declaración de beneficiarios, no hay necesidad de ir al centro de conciliación. Sin embargo, la jurisprudencia de la segunda sala, también del 2022, dice que si yo, por mi propio derecho, voy a ir a solicitar la devolución de aportaciones de la AFORE, también tengo que agotar la constancia de conciliación. Entonces es la solicitud de pensión, el documento que la AFORE me tiene que recibir y aparte ir al centro de conciliación para tratar de resolver el asunto. Vuelve a decir que para mí siguen siendo requisitos totalmente obsoletos, a pesar de que es una reforma relativamente nueva y que simplemente lo están utilizando los tribunales laborales como un pretexto para no recibir demandas. ¿Por qué? Porque van a empezar a solicitar más y más y más y más. Bueno, esta es una gráfica en donde aquí en donde está la flecha y dice derecho es cuando nace el derecho y la finalidad es presentar una demanda. Primero que nada, vamos a ver la resolución de pensión. Vamos a pedirle la resolución de pensión al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si nos acepta la solicitud, ya la hicimos, no hay mayor problema. Pero si no la acepta, tenemos que irnos al amparo indirecto, pidiéndole a un juzgado de distrito que le diga al Seguro Social que por favor reciba la solicitud de pensión. Y va a existir un bucle cuando exista una revaloración, porque si es materia de riesgo de trabajo y yo solicito la pensión por riesgo de trabajo y me la niegan, me voy al amparo, ya la presento y solicito se revalore mediante otro formato de solicitud de revaloración y no me lo va a permitir, tengo que promover otro amparo. Entonces es un bucle en perjuicio del justiciable. Pero supongamos que ya saltamos esta parte. Pues vamos con el Infonavit. Si el Infonavit no recibe la solicitud, pues está súper bien, ¿no? Pero si no nos lo recibe, otro amparo indirecto, ¿no? Y supongamos que ya también saltamos eso. Por último, vamos a la AFORE. Si nos acepta la solicitud, qué bien. Pero si no nos las acepta, no hay amparo indirecto porque ya un juzgado de distrito dijo que no es autoridad para efectos de amparo. Y tenemos que irnos a la CONDUCEF a presentar nuestra queja. Y ya hay por ahí un criterio en el norte, no lo recuerdo ahorita, pero sí ya lo leí la semana pasada, en donde un tribunal laboral se sacó de la manga, perdón por la expresión, el decir, ok, si la AFORE no te lo va a recibir y no es para efectos de amparo, presenta tu juicio contencioso administrativo para que te reciban la solicitud que requiere el tribunal laboral para que te admita la demanda. Si nos percatamos y somos perspicaces en este aspecto, son requisitos, hablando en cuestión de temporalidad, larguísimos, larguísimos e incluso jurídicamente hablando, que lo único que está permitiendo es que los justiciales y los derechohabientes se harten directamente y dejen de tramitar cualquier derecho que tengan en materia de seguridad social. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los tribunales laborales no supieron manejar las cargas de trabajo que tienen hoy por hoy derivado de la reforma laboral. Y considero que en parte de esto también tiene cierta culpa el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque desafortunadamente tiene un sistema administrativo obsoleto en donde no han capacitado a su gente, a su personal administrativo, de entender que este tipo de requisitos que maneja el mismo, que devienen de un acuerdo del Consejo Técnico, tienen que llevarse a cabo. Es más, tuve la oportunidad de acompañar a un derechohabiente para que tramitara la solicitud de revaloración con uno de esos formatos y la gente del instituto dijo, ese formato yo no lo conozco. Entonces, imagínense que los tribunales laborales le están diciendo al Seguro Social, haz tu trabajo y el Seguro Social no conoce cuál es su trabajo. En conclusión, considero, vuelvo a repetir, que este tipo de irregularidades procesales es solo un pretexto por parte de los tribunales laborales para evitar admitir las demandas, hacer largos los procedimientos
y sobre todo, y lo más importante, que sea más difícil que un justiciable, que un derechohabiente, este, tenga acceso a lo que por derecho le corresponde. Porque si de por sí es difícil y es complicado acceder a un derecho por la vía administrativa por parte del Seguro Social, pues ahora es más difícil por parte de una demanda. Entonces considero como, para finalizar mi reflexión, que el principio de realidad no se está aplicando, simplemente fue un estandarte por parte de la Suprema Corte y por parte de los tribunales, un estandarte para decir somos unos nuevos tribunales, somos más flexibles, somos más prácticos. Pero ese principio de realidad considero que lo están utilizando como una herramienta para evitar caer en los vicios de las juntas de conciliación y arbitraje. Y para finalizar, simplemente queda la reflexión. ¿Realmente los tribunales están haciendo bien su trabajo en donde ellos están evitando, a como dé lugar, convertirse en una ventanilla administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social y a todos nos están poniendo en orden como abogados litigantes? ¿O realmente están utilizando o están sobrepasando sus funciones jurisdiccionales con este tipo de criterios? Por mi parte, esta fue mi reflexión. En especial quiero mandarle un saludo a mi profesor, el doctor José Luis Pérez Becerra, que veo que se conectó. Fue mi profesor de Teoría del Estado en la licenciatura y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le mando un caluroso abrazo, doctor Pérez Becerra. Será toda mi participación. Muchas gracias. Muy amable, estimado maestro y amigo Iván Zamora Carmona. El tema que tú has abordado es un tema pues muy actual y que nos llama a la reflexión. Una reflexión que tiene que ser con profundidad. No se trata de ser alarmista, no se trata de ignorar lo que en la realidad acontece. Desde hace varios años y en virtud de estos modelos económicos que estamos viviendo, la globalización y el neoliberalismo, al Estado se le ha colocado en un segundo plano o en un segundo lugar, y el primer lugar lo ocupa ahora la iniciativa privada. Y aquí es donde nos damos cuenta cómo los grandes capitales pues son los que han llevado a cabo labores de cabildeo en todo el mundo para lograr que el derecho, en este caso el derecho social, sea pues moldeado a los intereses que representan esos grandes capitales. Y digo esto porque si nosotros vemos realmente cómo se estructuró la FORE, la forma en la que participan todas aquellas instituciones que lo integran, pues nos damos cuenta que es el capital transnacional el que está precisamente atrás de estas figuras. Claramente lo has puesto en exposición de que se trata de hacer muy engorroso la tramitología para obtener la devolución de ese recurso económico que es propiedad de los trabajadores. Y yo estoy de acuerdo contigo que ese capital para una persona puede ser algo pequeño, pero cuando juntamos el ahorro de miles, de millones de trabajadores, nos damos cuenta que es una fortuna. Son billones los que se están manejando. Y claro, esos billones puestos a un determinado plazo de inversión, evidentemente que generan cantidades estratosféricas de intereses, siendo precisamente los capitales transnacionales los beneficiarios. Esto que nos has platicado, estimado maestro Iván, nos llama a la reflexión, reitero, ¿por qué el Estado ha permitido todo esto? Bueno, la razón, porque el Estado también lo han maniatado. El Estado que en el siglo XX fue un Estado, pues vamos, nacionalista y pro trabajadores, hoy no lo es, desafortunadamente.
Y entonces esto es lo que está generando a nivel mundial, no es nada más México, inconformidad, que algún día, si esto no se remedia, puede generar distintos problemas, desde económicos, políticos y de todo tipo de naturaleza que podamos imaginar. A título personal, estimado maestro y amigo Iván Zamora Carmona, pues yo me sumo a tu inquietud, estoy totalmente de acuerdo contigo y desde luego pues esperemos que los tribunales flexibilicen su actuar, porque de seguir así, más y más inconformidad se va a generar en nuestro país y dije algún día, desafortunadamente, podrían generarse algunos conflictos. Esperemos que eso no suceda, ¿verdad? Esperemos que eso no suceda. Voy a pedir a nuestros amigos del auditorio que si hay alguna pregunta o algún comentario en relación al tema que se ha manejado, pues adelante, a micrófono abierto lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna participación de nuestros amigos que nos siguen en redes? Bueno, parece que no, nadie se anima. Anímense, esta es la oportunidad que tenemos para poder precisamente hacer hincapié en la problemática que el maestro Iván Zamora nos ha Ya planteado. levantaron la mano, doctor, la Perdón. abogada Nelida. Buenas tardes. Adelante, sí, adelante, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, doctor, a los dos, al ponente también. Bueno, en primer lugar, pues un saludo y una felicitación afectuosa y el reconocimiento para todos los abogados y las abogadas en este su día. Yo no soy abogada, pero soy secretaria general de un sindicato y por supuesto que este tema de la seguridad social, pues para mí es muy importante, ¿no? Eh, y pues sí es muy alarmante escuchar estos datos, estas situaciones. Nosotros aquí en la Universidad Tecnológica de Puebla, no, en la mayoría cotizamos al ISSSTE, no al Seguro Social. Sin embargo, como tenemos muchas limitaciones para acceder a la pensión, puesto que por las propias leyes y por las propias convenios que existen entre el ISSSTE y nuestro centro de trabajo, los trabajadores que no tengan, no cuenten con plazas por tiempo indeterminado, no están cotizando pensión, solamente pagan, hacen una aportación solamente para recibir el servicio médico. Y debido a ello es que yo recientemente les he estado recomendando a mis compañeras y compañeros que se encuentran en esa situación, pues que mejor se afilien al Seguro Social y que empiecen a cotizar ahí al IMSS, ¿no? Para ver si pueden hacer generar algún ahorro para el retiro y tal vez en su momento acceder a una pensión, ¿no? Aunque, bueno, digo, desgraciadamente, pues no, no estoy muy empapada de todas estas prestaciones y de cómo las afores o cómo es que esto se puede dar, este, pero pues nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, bueno, salimos de un problema aparentemente, pero pues nos vamos a meter a otro, ¿no? Entonces yo creo que pues que es muy importante en primer lugar este tipo de conversatorios donde los expertos nos comparten sus propios conocimientos, sus experiencias, pero también es muy importante que vayamos generando conciencia en la sociedad porque creo yo que las trabajadoras y trabajadores debemos empujar por la movilización social para poder tener acceso a estos derechos de una pensión, de una vida digna, una vejez digna, digo, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente este comentario de como motivar, invitar a que los sindicatos o en general la base trabajadora, pues eh, nos articulemos y podamos hacer movimientos sólidos, fuertes, robustos para pelear condiciones dignas, ¿no? Para nuestra vejez. Y pues agradecer a ustedes que son los expertos y que nos comparten esta información. Es cuanto. Muy amable, maestra Nelida, como siempre, su participación es bienvenida.
y desde luego el hecho de que usted participe es grato siempre escucharlo. Pues maestro Iván Zamora, ¿qué le decimos a nuestra amiga, la maestra Nelida? Gracias. Sí, afortunadamente el tema de lo que son las aportaciones en materia de seguridad social eh, pudiera tener ciertas variantes dependiendo de las relaciones de trabajo que se tengan, ¿no? Ya sea en materia burocrática, o sea materia burocrática local, burocrática federal, o materia ordinaria local o materia ordinaria federal. Sin embargo, ya sea ordinaria o burocrática, cada una de esas facciones, por así decirlo, tienen sus propias limitantes, porque si nos vamos por el tema burocrático e irse a los tribunales locales o federales de conciliación y arbitraje burocráticos, pues quizás la procedencia de la acción sea más fácil, pero aquí viene la cuestión del tiempo, en donde son juicios eternos, eternos como tal. ¿Por qué? Porque también tienen una carga de trabajo exorbitante, ese tipo de tribunales burocráticos, en donde una demanda de declaración de beneficiarios y la devolución de aportaciones de la AFORE, simplemente de lo que sería ISSSTE y pensionista y FOBISTE, pues simplemente se va a 4 o 5 años, ¿no? Si bien nos va. Entonces, por una parte, con el nuevo sistema de justicia laboral, tratamos de que sea todo más práctico, pero no está haciendo nada práctico. Y si nos vamos por el lado burocrático, es más fácil la demanda, pero es más tiempo. Entonces, la verdad es que lo que es la seguridad social está en una especie de, no sé, de oscurantismo jurisdiccional o de impartición de justicia, porque ni administrativo ni, ni jurisdiccional podemos tener acceso a ello. Creo que lo más importante aquí, como parte de esta reflexión, es que los trabajadores siempre se mantengan informados. La desinformación o la mala información que tienen los trabajadores siempre les hace creer que existen otros mundos. Les pongo un ejemplo muy clásico. Por lo regular, los derechohabientes llegan diciendo, no, es que yo vi en la televisión que el Ejecutivo Federal dijo que nos iban a incrementar la pensión para ganar cerca de 30,000 pesos. Yo vengo a que tú me des eso como abogado. Entonces, por más que tratamos de decirles, mira, la ley dice esto, existen estas limitantes, no. A mí yo lo vi en televisión, yo lo vi en YouTube, yo lo vi en las redes sociales, en donde el Ejecutivo Federal fue muy claro y nos dijo, tenemos derecho a una pensión de 30,000 pesos y por eso te busco. Y de repente ya viene una cadena en donde existen abogados que desafortunadamente utilizan eso para embarcar a la gente, les hacen expectativas o especulaciones que son reales y llega el punto en que hoy festejando el Día del Abogado, pues nos ponen el mal, menosprecian el trabajo que nosotros hacemos y al final no van a adquirir nada. Entonces, yo recomendaría como parte de esa reflexión es que la información progresiva y constante de los trabajadores siempre debe ser como parte fundamental de un desarrollo óptimo dentro de las relaciones de trabajo. Gracias, estimado maestro Iván. Pues vean entonces cómo la opinión que nos ha vertido nuestro invitado en esta ocasión coincide con lo que preguntaba nuestra amiga, la maestra que trabaja precisamente en la Universidad Tecnológica. Es estar informados. La información es poder, recordemos, y cuando tenemos ese poder, tenemos el poder para decidir, para tomar decisiones, para salir adelante de la problemática que enfrentamos. Pero muchas veces no vamos por las fuentes fidedignas, sino publicitarias nada más, y eso induce en muchos errores. La idea entonces del colegio es dar esta información real y auténtica, no en falacias que desafortunadamente vemos en la vida real muchas veces. ¿Alguno más de nuestros compañeros asistentes que quiera hacer uso de la palabra? No veo chats para compartir, pero si alguien desea participar. El doctor Pérez Becerra. Adelante, estimado amigo, maestro Pérez Becerra. Muchísimas gracias, doctor Jacinto, y Adelante. gran amigo personal también. Iván, te agradezco que te acuerdes de este humilde servidor, que por ahí se los traía marcando el paso.
A Silva Ambrís, un abrazote, desde luego, con mucho cariño y respeto, y para todos los abogados y abogadas, que este es nuestro gran día, sí, aunque debería de ser todos los días, pero a ver, nada más nos escogieron uno y hay que, pues, festejarlo de alguna manera. Yo sí quiero hacer un comentario, desde luego, al doctor Jacinto, al maestro Iván y a la maestra Silva Ambris, sí, que desgraciadamente nuestra profesión, sí, ha sido desvirtuada muy feo, ¿sí? Pareciera que algunos se quieren ir olvidando de que existen los abogados y ahora ya nos ponen a los abogados vía satelital, sí, unos maniquís que ya piensan como abogados o al menos dicen que piensan como abogados y ya hacen las demandas, sí, ya las contestan, bueno, ya hasta dan las sentencias, sí. Y cuando nosotros buscamos a un dador del derecho, nos encontramos que cada día son más difíciles, ¿sí? Y pues, desgraciadamente vean lo que está pasando. Mejor ni me meto en situaciones de política porque creo que los cambios que se vienen para la carrera de la abogacía, o sea, para todos nosotros, para todos aquellos que quieran ocupar un cargo de procuración de justicia, no va a ser nada sencillo, ¿eh? Yo vislumbro una crisis todavía aún mayor al respecto por estos cambios que se vienen y que van a ser cambios constitucionales. O sea, no va a ser si queremos o no queremos. Son unos cambios que se vienen y si de por sí ya está muy deteriorada la imagen del abogado, yo creo que se va a deteriorar más. Pero al fin, mientras estemos, mire, ya se conectó también Sonia y qué bueno que ya está por ahí, ya la estoy viendo. Sí, y a todos, incluso los que no estoy viendo, pero están sus nombres ahí en la lista, un fuerte abrazo y qué bueno que hay personas como Iván, ahorita lo hago en particular para Iván, toda vez que él se ha metido hacia el estudio de una rama que desgraciadamente, pues ni siquiera los que nos metemos a estudiar el derecho los llegamos a manejar, los llegamos a observar. Bueno, es más, a veces ni siquiera hasta los conocemos, sí. Y eso es cierto, los afores yo me acuerdo que por ahí tuve a un líder sindical, que se quedó, quién sabe cómo lo hizo, se quedó con los afores de muchos a que estábamos agremiados a ese sindicato en algún momento. Pero al fin, yo creo que le rindió un poquito con todo lo que se quedó y creo que pasó a tenerme por ahí a mi maestra Silvia Ambris porque también le tocó, era el mismo líder, sí, yo creo que también al doctor Jacinto y se quedó con nuestras afores, sí, y desgraciadamente creo que no se intentó, pero creo que no se logró el objetivo de recuperarlas. Pero al fin, eso ya es parte de la historia. Lo importante en este momento es que sí hay personas que están duro trabajando en lo de la seguridad social con la intención de dar una nueva imagen a todas esas necesidades que todos los abogados de alguna manera tenemos, pero también todos los trabajadores de todo tipo de empresa que tienen que estar haciendo sus aportaciones y que de repente, pum, se les desaparecen. Sí. Y yo creo que vamos a tener que trabajar más duro con la intención de que seamos más creíbles al respecto para que sigan acercándose con nosotros, ¿sí? Porque necesitamos alguien que realmente defienda ese tipo de derechos, porque a veces pienso que los sindicatos lo ven en lugar de ver como una herramienta para poder acercarnos y desarrollarnos, lo que hacen es irse colocando para ir creciendo, pero en un crecimiento de carácter personal. Y yo creo que este tipo de asociaciones como la que dirige el doctor Jacinto, no es para un arreglo solamente personal, sino para ir haciendo que todos aquellos que tengan las necesidades se acerquen con nosotros y le vayamos dando una respuesta. Doctor Jacinto, un abrazo muy fraternal de parte mía el día de hoy, por ser el día del abogado. Para ti también, mi estimado amigo, sí, Iván.
Para ti, Silva Ambrís, sí, como yo sé que hay dos Silva Ambrís, pues a la que estoy viendo, sí, y también para la maestra Sonia García. Un abrazo, que este día sea maravilloso y ojalá que no sea el único día, sino que sean todos los días que nos restan de vida. A mí ya me reclama la tierra, pero que sea maravilloso para todos nosotros. Muchísimas gracias y muchos abrazos. Gracias, estimado maestro, amigo, doctor José Luis Pérez Becerra, por sus palabras. Bien, amigos, ¿alguna otra participación? En el chat no he visto más comentarios, entonces el micrófono abierto. Si alguien más desea hacer uso de la palabra, adelante, por favor. Bueno, parece que ya no hay más participaciones. En tal virtud, pues vamos a proceder a entregarle virtualmente en este momento y ya de manera oportuna, de manera presencial, a nuestro ponente, el maestro Iván Zamora Carmona, el reconocimiento, vamos, la constancia por esta participación. Para tal efecto, voy a pedirle a una de las vocales del colegio, que en este caso es la maestra Ana Lilia Silva Ambrís, el que le dé lectura al texto del documento aludido. Estimada maestra Ana Lilia, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Un saludo a todos los abogados y como dijo el doctor Pérez Becerra, que no nada más sea un día, sino que sean todos. Muchas gracias por esos calurosos deseos, abrazos y que nos vaya muy bien. Gracias, doctor. Voy a dar lectura al documento que se le hace entrega al maestro Iván. Dice: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla AC. Otorga la presente constancia al maestro Iván Zamora Carmona en agradecimiento por su participación en el 10º conversatorio virtual 2024, denominado Transgresión al Derecho Humano de Justicia en materia de seguridad social, realizado el 12 de julio de 2024. Lo firma doctor Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias. Muy amable, estimada maestra Ana Lilia Silva, por la lectura que le ha dado al texto de la constancia que virtualmente, pero repito, de manera física, en su momento le entregaremos a nuestro ponente, el maestro Iván Zamora Carmona. Estimado maestro Iván Zamora, pues de veras gracias por tu apoyo. Has visto las palabras de afecto, de gusto, de reconocimiento que nuestros amigos han vertido hacia ti, hacia tu ponencia, y desde luego tú lo sabes, las puertas del colegio para ti y para todos nuestros amigos están siempre abiertas. Eres bienvenido. Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, primero que nada, la invitación. Sabe que siempre trato de estar disponible para la academia, para el colegio. También quiero agradecer al doctor José Luis Pérez Becerra, a todas las personas que están conectadas, especialmente a nuevas amistades que he hecho en esta etapa de mi vida, en donde estoy tratando de estudiar un poquito más de lo que es el derecho, ¿no? Especialmente a la licenciada Michelle Díaz, a la licenciada Nadia González, a la licenciada Josefina Rocha García, a la licenciada Kenia Uribe, a la licenciada Sonia García, que ellas también, quizás en poco o en mucho que hemos platicado. Creo que hay veces que tenemos pláticas interesantes y sobre todo que sí puede existir un mínimo de credibilidad en lo que se está planteando. Le agradezco mucho, doctor. Siempre es un gusto. Gracias por el presente, por este espacio de comunicación, este espacio de expresión. Perdón, también a la licenciada, Andrea, a la licenciada Natalia, a todos les agradezco muchísimo para efectos de que hayan estado atentos a esta invitación. Doctor, a usted especialmente,
Lo recuerdo perfectamente en las clases de maestría cuando me explicó lo de recuerdo perfectamente lo de las horas extras inverosímiles, perfectamente recuerdo cómo me lo explicó. Doctor José Luis Pérez Becerra, lo que fue teoría del Estado, no puedo olvidar esa clase en el 2001, entonces ya algunos ayeres. Les agradezco mucho y pasen un excelente fin de semana. Gracias, estimado maestro Iván Zamora. A todos nuestros amigos, gracias por su presencia. Los esperamos en el siguiente conversatorio. Buenas tardes a todos. Felicidades en este Día del Abogado. Hasta luego.